Comenzamos ya con los temas de la noche. Bien dicen que los vacíos se llenan y como muestra un botón, la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el Brexit ha hecho que Francia hoy quiera ocupar esa posición de liderazgo en Europa para hacerle contrapeso a la Alemania de Angela Merkel. Por ello, el presidente Emmanuel Macron anunció una ambiciosa propuesta de reforma a la Unión Europea para aceitarla y combatir los males que aquejan hoy al viejo continente, el resurgimiento de nacionalismos, la xenofobia y los populismos. Pero vamos a París con Casia Viderco, corresponsal de Noticieros Televisa, para los detalles. Adelante, Casia, querida, buenas noches. Muchas gracias, Genaro. Te saludo con muchísimo gusto desde París, donde hace unos días el presidente Emmanuel Macron presentó un ambicioso plan para relanzar la debilitada máquina europea. Una propuesta que en realidad consiste en convertir la Unión Europea en una federación compuesta por los países que acepten las reglas del juego del eje franco-alemán. Para exponer su aspiración al liderazgo de la Unión Europea tras la retirada británica, Emmanuel Macron eligió un auditorio de estudiantes de la Universidad de la Sorbona. En su solemne discurso insistió en la necesidad de reforzar la unidad, la democracia y la integridad del viejo continente ante la amenaza populista. Le fanatisme et le nationalisme avaient un temps pris le dessus sur la conscience des peuples. Mais déjà, nous voyons poindre de nouveau ce qui pourrait détruire cette paix qui nous berce. Solo Europa, según Macron, puede darnos una capacidad de acción ante los grandes desafíos en la era de la globalización, como el cambio climático, la presión migratoria, el terrorismo o el comercio. Un président qui va relancer l'Europe via le moteur franco-allemand, c'est une nouvelle dynamique qui va être relancée. Pero no todos los jóvenes apoyan el macronismo. Sa politique est une politique anti-étudiants, anti-jeunesse, anti-salariés. C'est une politique antisociale qui a créé. C'est un coup d'État social contre el peuple, en fait. Para que la Unión Europea pueda defender los intereses globales de sus miembros, el jefe del Estado galo propone la creación de una fuerza común de intervención militar. Por otro lado, aboga por una armonización fiscal, una policía europea de fronteras y una agencia única para los solicitantes de asilo. Para Macron hay que establecer un salario mínimo europeo. Urge una convergencia de las condiciones sociales en todos los países de la Unión. ¿Suena demasiado utópico? À l'intérieur de l'euro, on ne peut rien faire. Compte tenu de la puissance de l'économie allemande. Uno tiene la sensación de que el discurso de Macron fue dirigido a Alemania, pero su gran socia Angela Merkel, que salió desgastada de las últimas elecciones ante el vertiginoso avance de la extrema derecha, reaccionó sin entusiasmo ante la batería de propuestas lanzada desde la capital gala. El problema es que el gran proyecto de Emmanuel Macron choca frontalmente con la árida realidad. En la Europa de hoy se extienden como la pólvora los nacionalismos, los populismos y la xenofobia. La desconfianza en las instituciones europeas se propaga como un virus y paradójicamente los europeos se vuelven cada vez más euroescépticos. Genaro. Gracias, Casia, por este reporte. Y después del corte vamos a platicar con Humberto Beca al respecto de esta iniciativa de Macron de querer poner a Francia en el centro del liderazgo de la Unión Europea. Ya lo vimos a Macron recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Su discurso fue tomado por analistas internacionales como el contrarreflejo, lo opuesto al discurso de Donald Trump, que fue un discurso completamente anti-multilateralismo, anti-Naciones Unidas, y el de Macron, un discurso pro-diplomacia, pro-multilateralismo. Vamos a ver más al rato con Humberto Beca qué opina al respecto.